¿Qué tal? Buen día. Bueno, bueno, ¿cómo les va? Vamos, ¿no? Porque ahí empezamos a grabar. Mi nombre es Daniel Railef, yo soy el contador del estudio. Y bueno, y la charla de hoy está destinada, digamos, o tiene como principal destinatario los emprendedores. Vamos a dar comienzo, así como está grabándose, los que no pudieron estar, se los vamos a compartir también. Teníamos varias personas interesadas en participar en esta charla. Bueno, la idea del día de hoy, de lo que les queremos mostrar, digamos, es poder un poco ayudarlos a los emprendedores. La verdad es que nosotros en el estudio estamos, en mi caso, desde el 2016, con emprendedores y haciendo y ayudando y participando en charlas, también ayudando a legisladores como para que puedan darles beneficio al emprendedurismo. En mi caso, como soy emprendedor también, me costó un largo camino poder llegar a darme cuenta de determinadas situaciones, más allá de que mi propia carrera y mi propia formación me daba las herramientas, nos interesa, digamos, poder transmitírselas y, no, y esta misma charla, digamos, y estas mismas asesorías se las damos a nuestros clientes, tenemos reuniones con ellos generalmente o al inicio de su emprendimiento o durante el emprendimiento también, y la idea siempre, nuestra máxima, nuestra premisa, es que si al emprendedor le va bien, a nosotros nos va a ir mejor todavía como estudio. La verdad que contamos con una cartera bastante grande ya de clientes, más de 20 clientes entre sociedades responsables inscriptos, monotributistas que trabajan con nosotros. Tenemos redes también de emprendedores que no son clientes del estudio, pero que sin embargo también estamos en contacto por diferentes motivos, más que nada por esto, ¿no? Siempre hicimos la tendencia esta a ayudar un poco, lo que yo veo desde mi vida profesional ya, es que eh, los emprendedores muchas veces no tienen y no cuentan con asesorías, o me pasó a mí también como contador no ir a ver un abogado porque decís, bueno, no lo puedo resolver yo, y hay cosas que es necesario por ahí contactarse con un especialista que nos puede dar una opinión distinta y que nos puede abrir o allanar el camino de una mejor manera. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Ya se está viendo? Sí, sí. Bien. Bueno, la idea de hoy es esto, ¿no? ¿Cómo calcular el sueldo emprendedor? En todo emprendimiento siempre vamos a tener un fuerte componente de inversión, que va a ser la inversión inicial, y esa inversión inicial va a depender de que si nosotros ofrecemos servicios, es decir, profesionales que venden servicios, personas que no siendo profesionales tienen un oficio, son electricistas, por ejemplo, y ponen la mano de obra, que es un servicio. En ese caso, pueden llegar a tener una inversión inicial en herramientas, pero también si yo soy alguien que vende bienes, por ejemplo, les voy a traer un ejemplo cercano de ayer que llegó al estudio un emprendedor también, alumno mío, yo soy profesor en Consultar Group, que tiene una panadería. Recién hablando con Analía, le comentaba que hace unos meses viene diciéndome, nos tenemos que juntar, quiero poner un emprendimiento. Bueno, finalmente lo puso el emprendimiento y después vino a verme. Y esta persona hizo una fuerte inversión en maquinaria, una inversión que yo diría podría llegar a ser hasta millonaria en maquinaria, y todo el IVA de la maquinaria lo absorbió como un gasto. Ahora más adelante vamos a ver qué se trata. Pero poder planificar un emprendimiento es lo más importante a la hora de que yo tengo que lanzarme, digamos, como emprendedor. Más allá de la capacidad económica que yo pueda tener. Esta persona tenía un buen respaldo económico y tiene ayuda de un inversor que es su papá, pero sin embargo hay que ser muy cauto porque es una inversión y es algo que no podemos, digamos, dejar cabos sueltos porque por algún lado puede venir algún problema. En este caso, digamos, yo lo que le comentaba y lo que también quiero transmitirles a ustedes es esto, ¿no? Para poder tener un emprendimiento, yo tengo que saber que yo voy a ser parte de ese emprendimiento en un principio, voy a ser el generador del emprendimiento, voy a hacer todo, yo voy a ser el recepcionista, el que atiende al público, el que hace las compras, el que hace los pagos, manejo absolutamente todo. Y el emprendimiento va a formar parte del flujo de ingresos y egresos que yo tenga. Entonces, para que forme parte, primero yo tengo que pensar y analizar estos tres factores que son las finanzas personales, el tiempo que yo le dedico al emprendimiento y cuánto dinero me estaría pagando, cuánto sueldo me estaría pagando
cualquier empresa o cualquier otro emprendimiento por el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Obviamente, como yo les digo, en un principio yo voy a hacer que haga absolutamente todo, pero en algún momento yo tengo que empezar a pensar que yo tengo que empezar a cobrar un sueldo de mi emprendimiento. Y acá tenemos varios temas. Las finanzas personales son importantes porque yo quizás tenga un flujo de ingresos, tenga un trabajo o tenga algún ahorro o un inversionista, como en este caso el padre de la persona que vi ayer. Y sin embargo, yo tengo que ser muy cauto porque no puedo gastar más de lo que yo sé que voy a poder soportar, ¿sí? Pareciera lógico, pero a veces no lo es. A veces decimos, bueno, tengo este capital y salgo a invertir. Bueno, yo tendría que planificar cuáles van a ser las inversiones, utilizar un Excel, yo recomiendo Excel Online, donde yo pueda ir anotando cuáles son mis gastos que no tienen que ver con el emprendimiento y cuáles son los gastos que sí tienen que ver con el emprendimiento. Para esto tenemos un montón de herramientas a disposición gratuitas. El Excel Online es una, que yo pueda rápidamente ir a por ejemplo, no sé, compro un foco, compro pintura para el local, o alquilo un local, el alquiler tengo que cargarlo como un gasto al principio. Compro pintura para mejorarlo, bueno, esa pintura, el costo de esa pintura le pago a alguien para que pinte, pinto yo, bueno, tengo que registrar todos esos gastos para saber bien cómo estoy posicionado en mi emprendimiento. Yo algo que le decía a este chico ayer era, bueno, quizás, ¿cuánto más o menos es la caja que vos haces diariamente, ¿no? Y me dice, yo tengo una caja, hago reparto de pan y aproximadamente son unos 30.000 pesos diarios. Bueno, digo yo, ¿y para vos, estás ganando o estás perdiendo? Y la verdad no sé, me dice, porque yo, si bien tengo 30.000 pesos diarios que hago, también inmediatamente tengo que salir a comprar pan, inmediatamente tengo que pagarle el sueldo a la persona que está haciendo el pan, porque yo solo no puedo hacer el reparto, la atención al público y el pan, entonces ya contraté una persona. Bueno, entonces ahí empezaron a armarse los costos del emprendedor y yo le digo, ¿cómo pones tu precio? ¿Cómo pones el precio al kilo de pan que vendés? Y no, me dice, me lo pone la persona que me lo va a comprar. Y bueno, ahí tenés un problema, le digo yo, porque vos no podés salir a que tu propio cliente te ponga el precio. Entonces ahí tenemos que ver, analizar la estructura de costos que él tiene y ver si realmente está generándole una utilidad el precio de venta, perdón, que está fijando él. Y por otro lado también ver esto, ¿no? Poder analizar sus finanzas personales y decir, che, ¿me va a alcanzar para sostener el emprendimiento? Y el tema es cuánto tiempo lo voy a sostener. Y acá está el tema, ¿no? Hay estudios y hay varias publicaciones también de cuánto duran los emprendimientos en la Argentina y la lamentable realidad es que al año los emprendimientos en la Argentina caen, se desaparecen, quiebran, suceden cosas porque lamentablemente vivimos en un momento y estamos en un momento en que hay mucha volatilidad en precios, en gastos. También tenemos al fisco, que es AFIP o ingresos brutos, que también no nos facilitan mucho las cosas a los emprendedores. Entonces tenemos ahí varios frentes por ocuparnos. Primero que nada, yo tengo que saber si estoy ganando, si estoy perdiendo o si la estoy empatando con mis ventas. Y ahí es donde yo les digo, primero lo que hay que hacer es calcular y tener un preciso cuáles fueron mis gastos. Y yo mismo como contador les puedo decir, a veces no sé cuánto gasto. Y la única forma en que yo lo sé es si yo lo anoto, si yo llevo un Excel, que de hecho lo llevo, mes a mes de todo lo que tengo que pagar en tarjetas, en alquileres, en pagos de suscripciones, en pago de sueldos, en pago de alquileres varios, porque tengo más de uno que tengo que pagar, la oficina, el lugar donde vivo, bueno, muchas cosas son las que yo tengo que tener presente. Y luego tengo todos aquellos gastos que por ahí son gastos hormiga también, voy a cenar, me compro algo, no sé, pago una suscripción en Netflix, bueno, esas cosas que también impactan de lleno en el emprendimiento. En mi caso, mi emprendimiento ya tiene varios años, entonces como que está un poco más robusto, pero al principio yo era el que hacía absolutamente todo y le dedicaba una enorme cantidad de tiempo, que tampoco ese es el objetivo de esta charla, que seamos nosotros los que hacemos todos en el emprendimiento. Nosotros tenemos que ser los que vayamos viendo mejoras para nuestro emprendimiento y además armando emprendimientos que puedan trabajar por sí solos, que puedan ser autosuficientes. Ese es el objetivo del emprendedor a largo plazo, es decir, más de un año. Después de un año,
mi primer objetivo es, al año yo tengo que hacerme mi sueldo y después del primer año yo tengo que empezar a pensar cómo ese emprendimiento va a empezar a funcionar sin que yo esté presente ahí. Porque, ¿qué es lo que sucede siempre? En este segundo punto, el tiempo que yo le dedico a mi emprendimiento es, ¿me puedo tomar vacaciones? ¿Puedo enfermarme? ¿Puedo no tener ánimo por una cuestión familiar o lo que fuese de ir a atender mi emprendimiento? Y sí, la verdad es que a nosotros nos pasan muchas cosas. Necesitamos vacaciones, nos podemos enfermar, no podemos estar bien de salud o de ánimo. Bueno, entonces yo tengo que empezar a pensar cómo mi emprendimiento puede seguir funcionando sin que yo sea el que hace absolutamente todo. Y esa cuestión aplica a todos los emprendimientos, ¿sí? En todos los emprendimientos yo tengo que lograr que el emprendimiento sea autosuficiente. En mi caso, por ejemplo, les comento, yo daba cursos y en un momento dije, tengo que lograr que los alumnos a los que yo les dé el curso se puedan anotar y puedan hacer el pago y puedan obtener los materiales sin que esté una persona atrás cobrándoles o que sea automatizado. Y se me ocurrió hacer una página web. Y la verdad que con eso me entero yo cuando se inscriben, cuando pagan, cuando reciben los materiales, y lo hace toda una computadora. Parece una locura, pero es así y no me salió tanto en inversión tener una página web. Entonces, lo mismo para el emprendimiento. El emprendimiento, yo tengo que estar atrás del stock, por ejemplo, tengo un kiosco, tengo que saber todo lo que se va vendiendo más, tengo que saber qué es lo que se está por agotar, tengo que saber cuánto me va a salir reponer, y todo eso lo puedo hacer con un software. Yo ayer le decía a mi cliente, digo, porque él está facturando con su celular, con el facturador móvil. No está mal, pero yo digo, ¿sabes qué? Es muy engorroso. Hay muchos software, desarrollos de software que no tienen un costo tan elevado, 2.000 pesos, 3.000 pesos mensuales, y que te pueden facilitar que vos con una mini computadora, mismo con el celular, puedas armarte un ticket que sea válido para FIP y que tu cliente se vaya con el ticket y vos sepas qué cantidades vendiste más, qué estás vendiendo por semana más, qué es lo que no estás vendiendo, la rotación que va teniendo el producto que tenés. Todo eso yo se lo digo en una consulta en el estudio, ¿no? Pero él, a lo que voy es, nunca, antes de arrancar su emprendimiento, se largó solo a la buena de Dios, digamos, y la mayoría de los emprendedores nos largamos en algún momento solos, ¿no? Yo también, yo hoy tengo una experiencia ya recorrida, que no soy la misma persona que se le ocurrió en algún momento decir, che, si me abro el estudio, bueno, entonces siempre estamos en un momento en el que decimos, che, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, y a mí me ha tocado decir, bueno, me tengo que sentar con un abogado, tengo que pensar un contrato, me tengo que sentar quizás con un economista y pensar inversiones, me tengo que sentar en este caso con un contador y pensar cómo puedo arrancar mi emprendimiento y no perder en el intento y ser eficiente, ¿no? Y por último, lo mismo, y acá el tiempo que le dedico a mi emprendimiento es fundamental, lo mismo, con un Excel online me hago una planilla, digo, ¿cuántas horas le estoy dedicando? Y nos pasa mucho a los emprendedores también de decir, tengo muchas ideas y no las puedo bajar a tierra. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿en qué momento lo planifico, lo hago? Yo, por ejemplo, algo que a todos mis emprendedores y a todos mis clientes les digo es, tengan un Instagram. El Instagram es hoy una herramienta de publicidad gratuita para todos los emprendedores y para todos los emprendimientos. Todo el mundo, a partir de la pandemia, está con un teléfono en la mano o dos teléfonos, como es mi caso, en la mano. Todos estamos mirándolo en redes, entonces es bueno que yo ya vaya posicionando mi marca en en redes sociales de manera gratuita. Ahora bien, ¿cuánto le voy a dedicar? Y bueno, tengo que organizarme, tengo que hacer una agenda de posteos, tengo que hacer una agenda de temas, tengo que ver qué es lo que más le interesa a la persona, tengo que buscar a algún diseñador que me diseñe mi logo, mis colores, la forma en que yo presento las cosas, porque es todo parte de la marca. Nosotros no es casualidad que yo acá ponga gris y ponga amarillo, toda mi marca es gris y amarillo, es así, ya la tengo de esa forma. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué es necesario? Y yo me senté con un diseñador y fue el diseñador el que me dijo, ¿cuáles son tus colores? Y yo no sabía que eran mis colores el gris y el amarillo. La verdad que yo decía, no, yo prefiero negro y blanco. No, no vayamos por el negro y blanco por tal motivo y me empezó a explicar por qué los colores tenían que ver. ¿No? Entonces el gris tiene un sentido, el amarillo tiene otro sentido y el blanco tiene otro sentido. Todo eso
hay que sentarse y hacerlo. Y hoy yo ya sé, y ya eso fue una consulta, y yo ya sé y puedo seguir hacia adelante, digamos, incluso con la persona que me maneja las redes, de decirle, che, vamos a ir con esta estructura por que nos dijo el diseñador, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Y registrar esos tiempos, armar una planilla horaria, anotarlo, fijarse cuánto es lo que yo tengo que hacer. Tengo otros clientes, por ejemplo, que trabajan sábado, domingo, feriados, lunes, todos los días, ¿no? En mi caso, yo trato los domingos al menos de no trabajar en nada. A veces puedo, a veces no. Y a veces me pasa de decir, che, tengo un fin de semana largo y lo puedo hoy, después de muchos años, decir, bueno, me tomo el fin de largo y puedo descansar un poco, bueno, lo que fuese, ¿no? Los emprendedores tenemos esto. Lamentablemente es un trabajo que no es de 8 horas, es de muchas más que 8 horas, y suceden estas cuestiones que no, a veces no cuantifico cuántas horas le estoy invirtiendo yo, y lo que sucede es que yo al estar, ¿por qué me sirve la planilla horaria? Para darme cuenta cuánto tiempo yo estoy operativamente en mi emprendimiento y no estoy pensando estratégicamente en mi emprendimiento. Yo ayer le decía a mi alumno, yo si me pongo la frase típica es yo veo el árbol y no veo el bosque, y es real. Si yo estoy talando un árbol, no voy a ver la inmensidad del bosque. Si yo estoy operativamente en mi emprendimiento, no voy a poder ver estratégicamente todas las demás oportunidades que tengo, ¿sí? Todo lo que yo tengo que hacer en mi emprendimiento es verlo y posicionarme como dueño de ese emprendimiento o como socio, puedo estar de socio de un emprendimiento, es ver estratégicamente la situación. Eh, Nuestro estudio hoy tiene como varias patas, está una pata acá en Comodoro Rivadavia, otra pata en Buenos Aires y próximamente una pata, perdón, también en Corrientes, entonces como que estamos viendo otras cosas y son perfiles distintos, clientes distintos, tipos de economías distintas, entonces estamos viendo cómo podemos meternos en cada uno de esos lugares, ¿no? O mismo acá en Chubut, dentro de Chubut que tenemos, no sé, la parte agropecuaria, bueno, el estudio y nosotros con Analía estamos yendo hacia la parte agro también y decir, bueno, vamos a ofrecerle servicios a lo agro porque en Corrientes hay agro, porque en el sur también hay agro, y bueno, y vamos hacia ese lado. Entonces, eso, el pensamiento estratégico solamente nos lo permite que tengamos ayuda, digamos, y que podamos tener gente que operativamente también nos ayude, porque recién cuando se incorporó una persona que operativamente le sacó un poco de alivio a Analía que trabaja conmigo y a mí que también me sacó un poco de alivio, pudimos pensar en nuevas ideas y podemos darle otro giro, digamos, a nuestro propio emprendimiento. Entonces es importante esto, ¿sí? O pensar en algún otro ingreso o en alguna inversión también, ¿no? Es importante esto, no tengo que ser yo como emprendedor siempre el que esté operativo. Obviamente que a veces cuesta y es muy difícil incorporar gente del emprendimiento, pero llega un momento en el que es necesario. Y es necesario quizás después del año, al año del emprendimiento yo pueda no solo pagarme un sueldo a mí, sino también contratar. ¿Sí? En este caso, estas son las cuestiones que les vamos tirando, los tips, digamos, que le vamos tirando hacia esto que es el sueldo del emprendedor. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Seguimos conectados porque yo a veces con temas de internet. Te hago una consulta, Daniel. Y el tiempo en el que yo tengo que proyectar de recuperar esta inversión es de un año aproximadamente, entonces, Es de un año. Y ahora vamos a armar una estructura mínima de costos para ver entre costos y gastos y obviamente nuestros ingresos, cuándo es el momento en el que yo diga, este emprendimiento me va a empezar a pagar a mí un sueldo y este emprendimiento ya está firme y ya está, y ya ahí empiezo yo a pensar en el siguiente paso del emprendimiento, que es cómo hago para que mi emprendimiento empiece a funcionar sin que yo esté el 100% de mi carga horaria ahí, pero que pueda también, no lo abandono, nunca abandono un emprendimiento, estoy desde otro lado, no desde el lado operativo quizás, pero sí desde el lado más estratégico, o también cubriendo alguna parte operativa, pero temporal, pero también esto, ¿no? ¿Cómo hago yo para pagarme un sueldo? Primero tengo que prestar atención a estos tres factores: mis finanzas, el tiempo que le dedico y cuánto me pagaría el mercado o el convenio colectivo por este trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Generalmente es convenio de comercio.
Ahora bien, una vez que conozco el monto, yo tengo que agregar y empezar a tener en cuenta cuáles van a ser mis costos fijos de mi emprendimiento y cuánto va a ser mi costo variable. También es importante esto, ¿no? Que yo valore mi tiempo, que valore mi talento, el trabajo, el tema de la creatividad. La creatividad solamente viene cuando yo no estoy en lo operativo. Si yo estoy en lo operativo, no voy a ser creativo. Esa es la realidad. Y no voy a poder innovar en mi emprendimiento. Con esto ya pasamos al siguiente tema, que es la estructura de costos que me preguntaban recién. Yo ayer le decía a mi cliente que está con la panadería, le digo, ¿cuál es tu producto estrella? Le decía, vos tenés un producto que digas, con este producto me voy a posicionar mi marca. Me dice, sí, yo quiero dedicarme a todo lo que es panadería fina, a todo lo que es integral y en algún momento a lo que es sándwich de miga. Y yo digo, ¿y nunca se te ocurrió pensar en por ejemplo, no sé, en alimentos orgánicos o harina orgánica o harina incluso integral o alimentos sin TAC? Y me dijo, mira, nunca lo pensé. Y yo, porque ahí tenés un nicho de mercado que te va a pagar un precio alto por esos alimentos y que quizás no vas a tener, por el mismo esfuerzo que estás haciendo ahora, cambiando los ingredientes, vas a ganar mucho más, vas a ser más rentable. Y me dice, de hecho, mi mamá dice, es celíaca y todos los alimentos que compra son carísimos. Y yo digo, pero, y vos le digo que estás del lado de la producción, ¿es tan caro hacer un alimento sin TAC? Y me dice, la verdad que no es caro, hay que tener cuidado de no contaminarlo, pero no es caro. No sale más o un alimento integral. Me dice, no, la verdad que una harina integral es harina blanca que le ponemos un poco de harina integral, la mezclamos y sale el pan de color negro, dice. Pero no es que cambia mis costos. Entonces yo ahí digo, bueno, no está pensando él estratégicamente, y se lo dije, no estás pensando estratégicamente porque estás en lo operativo. Salí un poco del operativo y empezá a pensar estratégicamente, porque quizás hoy estás dando mucho esfuerzo para un mercado que está muy saturado. Entonces quizás tengas que ir por un nicho de mercado e identificar ese nicho y decir, bueno, quizás puedo ir por ahí. Bueno, vamos a pasar ahora, esto fue un poco de lo que yo estuve hablando, así que lo voy a saltear y vamos a pasar a la pregunta, eh, la estructura de costos, ¿no? Que fue más o menos lo que me decía, cuándo yo puedo empezar a pagarme el emprendimiento. Y yo voy a saltear, voy a decirle esto, ¿no? El costo fijo, yo tengo que siempre pensar en esa planilla que armemos, que de hecho en el estudio tenemos ejemplos, si quieren después se los podemos compartir también. Tenemos los costos fijos que van a ser el alquiler de la oficina o el alquiler de mi local, si es que tuviese, internet, que va a ser un costo fijo, el teléfono con el que utilice para mi emprendimiento también va a ser un costo fijo, si tengo que contratar un contador también va a ser un costo fijo, el mantenimiento de la cuenta bancaria, yo tengo que tener una cuenta bancaria, ese va a ser un costo fijo, y si soy monotributista o soy responsable inscripto y pago la parte de autónomos, también va a ser un costo fijo. Si tengo, por ejemplo, me armo un Instagram y empiezo a pagar publicidad, también va a ser un costo fijo, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los costos variables? Bueno, si vendo productos, mis costos variables van a ser los costos unitarios por mayor, obviamente, de los productos. Unitarios, porque no totales, porque por ahí se nos desvía un poco porque queremos calcular o saber el precio unitario después de venta, ¿no? De esos productos. Entonces vamos a tener el costo unitario por flete, vamos a tener Mercado Pago que va a ser también variable, porque va a ser por cada venta, me van a retener o me van a ir reteniendo Mercado Pago, entonces las retenciones promedios por venta que voy a tener. Impuestos variables también de IVA o ingresos brutos que voy a tener por venta, me van a calcular por las ventas. Y ahí yo voy a decir, bueno, entonces acá, perdón, está mal, bueno, dice ganancia, pero está llama a otra cosa. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuánto me salió la camisa? Me salió 2.000 pesos, pero en realidad es falso, me salió 2.000 pesos, más 800, más 60, más 80. Entonces el costo de la camisa no es 2.000 pesos y no la puedo vender a 2.500, porque muchas veces los emprendedores nos cometemos el error de decir, lo vendo del costo y le pongo un poco más. Bueno, no, ¿cuánto es más? ¿Cuánto es la rentabilidad que vos querés tener? Si yo quiero tener un 10%, bueno, tengo que ver todos los costos asociados con esa venta y sumarle el 10%. No al costo de compra el 10%. No sé si ahí me entienden. Yo tengo que analizar cada uno de los costos que intervienen en ese producto. Entonces tengo que analizar el costo del producto, obviamente a lo que lo compro, el flete de ese producto, porque seguramente tendrá flete, lo que me cobre Mercado Pago si yo lo vendo por Mercado Pago, o lo que me cobre
o prorratearle, digamos, lo que me cobra el costo de mantenimiento de cuenta al banco y los impuestos que yo debo pagar. Eso es el costo real. Entonces yo sobre ese costo, yo tengo que calcular ahí, recién ahí, mi utilidad, si es que la tengo. Una estrategia que la he visto y en una emprendedora muy bien hecha, es que ella decía, bueno, yo voy a ir primero, dice, por un 5%, entonces supongamos que sea 2.900 pesos el costo de la camisa, dice, bueno, lo vendo a 3.100 y me gano un mínimo porcentaje. Y ya una vez que me hago conocida, empiezo a subir el precio, la utilidad, hasta llegar al 10% que yo quiero llegar. Y a veces les digo, los emprendedores, a los contadores o a los asesores que tienen, digamos, contadores, y la mayoría, nos dejan con la boca abierta, porque vos decís, claro, se está posicionando desde otro lado, desde el lado del marketing y no desde el lado de los costos. Está bien, está absorbiendo sus costos, está empatando al primero la situación y no está ganando casi nada, está denegando o está rehusando o está, no me sale la palabra, pero resignando, está resignando una parte de su utilidad para posicionarse. Una vez que se posiciona con un producto, empieza paulatinamente a escalar hasta llegar al 10%, que es el objetivo primario. En el medio absorbió ella la utilidad, o sea, se perdió de ganar una cantidad de plata. Pero ella dice, si vienen por la camisa, se lleva una bufanda. Esa es la idea que tiene. Y a la bufanda no la pongo al precio de costo como hago con la camisa. A la bufanda ya tiene el 10% al que yo quiero ganar. Entonces, viene por una camisa que está del costo un poquitito más, se está empatando con el costo, pero tengo otro producto que ese producto no se está empatando con el costo y yo sé que se lo van a llevar y ese sí tiene la rentabilidad que yo quiero lograr. Son estrategias de marketing que, como les digo, a veces a los contadores nos dejan un poco sorprendidos, pero están buenas para replicarlas en los emprendimientos también. Y acá sí viene la pregunta de cuándo yo estimo que puedo llegar a tener mi sueldo como emprendedor. Al año, recién al año. Recién al año yo me puedo empezar a armar un sueldo real, un sueldo luego de haber pagado todo lo que tengo que pagar como emprendedor, recién es al año promedio. Va a depender obviamente del tipo de emprendimiento, si yo vendo servicios o vendo productos, va a depender de muchas cuestiones, va a depender del marketing que yo pueda llegar a tener, va a depender del tipo de contratación que voy a realizar, de cómo voy a salir a vender mis productos. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos, pero ojo, porque hay que anotar todo. Yo llevo muchos registros de temas muy puntuales que me interesa tener. De mis gastos llevo registros 100%. Y de mis ingresos también llevo registros al 100%, porque ahí es donde yo veo en qué momento y en qué mes estoy perdiendo, en qué momento y en qué mes estoy empatando, y en qué momento y en qué mes estoy viendo un poquito de utilidad. Y acá tenemos un tema, porque y yo se lo decía ayer a esta persona que me vino a ver por la panadería. Le digo, mira, por otro tema, ¿no? Que ahora no lo voy a exponer, pero había contratado y al contratar yo le dije, tené cuidado. Bueno, no, pero contraté unos amigos que me conocen, vamos juntos desde la primaria, son mis amigos toda la vida. Sí, le digo yo, pero donde tu amigo empieza a ver que vos le estás pagando 400.000 pesos, que estás ingresando 35.000 pesos diarios a la caja. Él no ve que de esos 35, 30 van a ser para la harina, 2 van a ser para la nafta y te van a quedar 1.000 para empezar a juntar el sueldo que le vas a pagar a él. Entonces hoy vos estás trabajando, obviamente estás moviendo el dinero y estás generándole el sueldo a él y pagando todos tus demás costos fijos y variables. Él no lo ve a eso porque él no está del lado no conoce tus finanzas, no sabe cuáles son esas finanzas. Entonces, al no ver él esa parte, va a ver una parte de la película nomás que es la facturación. La facturación no es la ganancia. Y ese es el error del emprendedor más habitual. Que yo facture no quiere decir que yo esté ganando. Que yo facture simplemente quiere decir que estoy llegando a perder un poco menos. Y a todos los emprendedores nos pasa, y a mí me pasa mensualmente muchas veces, que digo, estos meses perdí, no gané ni un peso. Sí, pero facturamos más, sí, facturamos más, pero gastamos más. Pagamos más cosas, incorporamos gente, pero yo sé y estoy dispuesto, y eso es lo que los emprendedores tenemos que tener presente, a que van a haber algunos momentos en que vamos a perder, vamos a ir a pérdida en pos de mantener el emprendimiento. El emprendimiento ante una pérdida no lo puedo tirar a la basura, porque es un proyecto.
Entonces, lo tengo que aguantar, lo aguanto con otro ingreso, lo aguanto trabajando más, disminuyendo mis costos, analizando la estructura, pero no, nunca lo abandono a no ser que ya vaya directo a la quiebra o que tenga algún problema muy importante, como ahora les puedo llegar a contar uno, y ahí es donde yo digo, listo, este emprendimiento no funciona. ¿En qué caso los emprendimientos no van a funcionar? Bueno, obviamente primero es si no vendo. Si mi producto no es atractivo, hay de sobra de ese producto, no hay nada que haga que los clientes vengan a ese producto y yo no estoy vendiendo y mis ventas nunca crecen, ese sería un motivo como para no abandonar el proyecto, pero sí darle un giro, pensar estratégicamente cómo puedo yo captar un cliente. Y otra forma en que realmente yo pueda ir a la quiebra es por un juicio laboral que me deje descolocado, que son millonarios los juicios laborales en la Argentina, o por que AFIP se meta en el medio. O sea, hoy nuestro mayor riesgo como emprendedores es juicios laborales y AFIP. Y les digo por qué AFIP. Tengo el caso de una chica, no era cliente nuestra, me lo comentó de hecho este otro emprendedor, yo sabía que esta persona estaba emprendiendo, puso una tienda, se hizo cargo del alquiler, empezó a contratar gente y no facturaba sus ventas. La multa por clausura, por no facturar sus ventas, no está registrada en AFIP, fueron 600.000 pesos. Para esta emprendedora le valió que tuvo que vender toda su mercadería prácticamente al costo y aún así sigue embargada por AFIP. Entonces AFIP y el fisco y el Estado, lamentablemente, no nos acompaña como emprendedores. A mí me pasa muchas veces que yo me pongo muy rígido con mis clientes y les digo, tenés que facturar o tenés que tener esto presente. Y me pongo del lado de incluso hasta del fisco porque digo, va a venir AFIP y te lo va a clausurar, va a venir AFIP, vas a tener problemas. Y no lo digo porque sí, de forma aleatoria o porque se me ocurre, no, es porque realmente es una alerta. Hoy AFIP es un ente que va en contra de los emprendedores pequeños y está detrás de ellos. Acá en Comodoro, la delegación Comodoro al menos, es muy activa con el tema de la clausura y la multa de clausura. Y a un emprendedor 600.000 pesos lo deja noqueado. ¿Sí? Tiene que tener mucha espalda financiera ese emprendedor para que una multa por clausura de 600.000 pesos no le afecte de manera directa. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con dos cosas entonces. Empleados no registrados por juicios laborales y AFIP. Esos dos son nuestros factores de riesgo más importantes. No les digo los robos, de que nos puedan llegar a robar, que nos puedan llegar a entrar al local. Eso no es tan grave como si es el grave AFIP y es grave un juicio laboral. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cautela y precaución. No sé si hasta acá se respondió la pregunta de cuándo es que yo puedo empezar a pensar en un sueldo como emprendedor. Sí, sí, gracias. Bueno, se hizo larga la respuesta, lo único. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna consulta o Analía, quisieras aportar algo. ¿Venimos bien? Bueno, vamos a continuar entonces, ya vamos cerrando un poco. Esto que yo les decía que lo pasé un poquito rápido, puntos importantes de un emprendedor sería, acá, lo más importante, ¿no? Sería, siempre tengo que tener un fondo de reserva. Yo acá puse vacaciones, pero es un fondo de reserva en general, por cualquier contingencia que yo pueda tener en el emprendimiento, tengo que empezar a pensar en un fondo de reserva, ya sea económico, en plata, o quién puede reemplazar a quién si tal se toma vacaciones, o esas cosas las tengo que pensar. Yo tengo que tener personalmente un ahorro mensual y ahorrar en pesos hoy no vale. En Argentina no vale. Entonces acá nosotros pusimos criptoactivo. Puede llegar a valer, pero no tampoco. Sí, pensar en formas de ahorro y la que yo más recomiendo hoy podría llegar a ser Mercado Pago. La inversión que tiene Mercado Pago, los fondos comunes de inversión que tiene Mercado Pago, que pagan bastante bien, no es que se van a hacer ricos ni van a ganar un montón de plata, pero si tienen un ahorro, métanlo a trabajar, ¿sí? No lo tengan en pesos o pueden tenerlo en dólares o en algún criptoactivo que hoy son volátiles, tampoco sé si lo recomiendo tanto, o los fondos comunes de inversión que tiene Mercado Pago, ¿sí? Que en algún momento eran muy buenos, hoy están
más o menos bien, pero por lo menos la plata no queda a su valor nominal y va generándose un ahorro con interés. Siempre esto, ¿no? Pensemos que nunca podemos dejar plata inmovilizada en la cuenta bancaria, ni un solo día. La gente que tiene plata no deja un peso inmovilizado en la cuenta bancaria, la invierte todos los días. Y para invertirla todos los días están estos fondos comunes de inversión de Mercado Pago o de los bancos, la verdad que hay de mucho para invertir, pero yo lo que tengo que tener presente es, si yo lo invierto y si lo necesito rápido, lo tengo que tener. Un plazo fijo no es así. Yo si meto plata en un plazo fijo, tengo que esperar a que se cumpla el plazo para disponer de esa plata. Si yo en el medio tengo algún inconveniente, algún problema, necesito esa plata, no puedo retirarla hasta que no vence el plazo fijo. Los fondos comunes de inversión, en cambio, me permiten suscribir inversiones y después hacer los retiros de esas inversiones, ¿sí? Rápidamente, en el mismo día puedo suscribir y retirar y no pierdo dinero, ¿no? Y acá el tema es, si trabajamos en relación de dependencia, siempre el sueldo lo vamos a cobrar al mes siguiente, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando algún cliente nos debe una factura, ¿sí? No perdamos al cliente, seamos estratégicos para ver cómo nos va a pagar. Obviamente que hay tipos de clientes y tipos de personas que van por la vida debiéndole a todo el mundo y no pagando, que eso también es real y uno como emprendedor ya los va detectando, pero bueno, tenemos que pensar en esto, ¿no? Yo si tengo que acompañar al cliente de diversas formas, ¿sí? Entonces, bueno, no me puedes pagar hoy, bueno, te sumo un interés y te meto presión. También es eso, ¿no? La gestión de cobranza en los emprendimientos, o mismo, ¿cómo le cobro yo a un familiar? Y bueno, y hay que cobrarle, y le cobro, obviamente le puedo dar una facilidad de pago, pero el cobro tiene que existir. Eso no puede no estar. Bueno, por último, en esta charla, para no hacerla mucho más larga, nos gustaría, digamos, transmitirles estoy por emprender, soy monotributista o qué tengo que hacer. Tengo personas, o hay personas hoy en la vida que están vendiendo, comprando, generando una actividad económica y no son ni monotributistas ni responsables inscriptos. Genera a estas personas son enormes y están perdiendo plata. ¿Sí? Entonces, esta parte de la charla es hacia eso, decir, yo me tengo que inscribir, tengo una actividad económica, tengo un emprendimiento, lo primero que tengo que pensar y lo más importante que tengo que tener es, me tengo que hacer monotributista o me tengo que hacer responsable inscripto. Y siempre vamos, y siempre el miedo, y yo incluso cuando arranqué con mi estudio, todos me decían, no hay que ser responsable inscripto, hay que mantenerse en monotributo. Falso, falso de toda falsedad. Sí es cierto que si yo vendo servicios, me conviene seguir siendo monotributista, pero es falso que si yo vendo, por ejemplo, mercaderías, no me va a convenir ser monotributista. Me estoy comiendo el IVA, ¿sí? No conviene si yo vendo mercaderías, si yo tengo un kiosco, una panadería o cualquier bien que yo estoy vendiendo o revendiendo, no me sirve ser monotributista. Primero, AFIP se va a dar cuenta por los niveles de venta que voy a compra y venta que voy a empezar a tener, que no puedo ser monotributista porque el monotributo tiene un límite de facturación. Entonces ahí ya estoy perdiendo, porque en algún momento AFIP me va a sacar del monotributo de oficio y me va a meter como responsable inscripto. Y segundo es, si yo estoy haciendo inversiones en mi local, inversiones millonarias en algunos casos, que porque es real, por más que lo ponga con tarjeta, son inversiones millonarias, toda esa inversión, todo ese IVA lo estoy perdiendo. Y acá yo digo, por ejemplo, ayer le decía a este emprendedor, le digo, ¿a cuánto compraste tal mercadería o tal herramienta? 121.000 pesos. Bueno, digo yo, 21.000 pesos pudiesen haber sido de IVA crédito que vos te lo podrías haber tomado como un costo y después activarlo como un crédito, como algo a favor tuyo, que lo puedes utilizar en tu propia declaración jurada de IVA, o podés incluso hacer una venta de ese servicio, ¿sí? A alguien que necesite el IVA. Entonces acá tenemos un tema. Yo, ¿qué hago? Soy monotributista, compro siempre a precio final y el IVA me lo como si fuese un gasto. Y no tengo que pensar así. Yo tengo que pensar estratégicamente y decir, si voy a vender bienes,
voy a ser responsable inscripto, lo tengo que hacer, no me puedo comer el IVA en todo lo que estoy haciendo. Y lamentablemente, en la mayoría de los clientes que yo tengo, me vienen a ver después de que ya tomaron todas las decisiones, después de que ya compraron, después de que ya invirtieron, que ya no le facturaron el IVA y se lo comieron como un gasto, que no lo pueden recuperar ese IVA. Cuando voy a emprender, antes me asesoro, porque pierdo plata si no. Pago una consulta a 4.000 pesos, pero perdí 21.000 pesos de IVA en una compra de 121.000 pesos. Entonces, estratégicamente tengo que pensar que tengo que, si vendo bienes, si vendo productos, vendo bienes, tengo que ser responsable inscrito para aprovechar ese IVA. Si tengo venta de servicios, no me conviene ser responsable inscrito. Tengo que mantenerme como monotributista hasta la muerte, lo más que pueda. Bueno, ¿qué pasa si yo no estoy inscrito en AFIP? Y con esto vamos a ir cerrando ya la charla. Si yo no estoy inscrito en AFIP y estoy vendiendo, como estas personas que yo les decía, andan por la vida vendiendo, haciendo comercio y no se inscriben, están perdiendo plata. ¿Por qué? Porque Mercado Libre o cualquier billetera virtual, cualquier banco, lo que tiene obligación de hacer, porque AFIP lo obliga y el Banco Central lo obliga y en definitiva el Estado lo obliga, es hacer agente de retención. Entonces, cuando detectan que un quit, un DNI o una cuenta de Mercado Pago está vendiendo, está haciendo ingresos de dinero, empieza a retenerle IVA y ganancias por cada transacción. El 10,5 de IVA y el 2% de ganancia, es decir, el 12,5. Pierden el 12,5% que se les va en retenciones. Y dicen, no, no, yo prefiero seguir así. No, es totalmente eh, contra el emprendimiento no estar inscrito al menos en monotributo. Si yo estoy en monotributo, no le van a retener nada. Ahora, si yo soy responsable inscrito, me van a retener no siempre. Y acá viene un tema. Si yo me categorizo como una pyme, una pequeña empresa, no me van a retener. Pero para eso, de nuevo, asesoramiento, estar pensando en esto, ¿no? Llevar un control, abrir Mercado Pago, empezar a entender, a ver, vendí 2.000, los emprendedores lo entienden muy bien. Vendí 2.000, pero Mercado Pago me acreditó 1.500. ¿Qué pasó con los otros 500 pesos? Y se lo está comiendo a FIP, se lo está llevando a FIP en ganancias de IVA. Ni hablar ingresos brutos, se los va a llevar a FIP o se los van a llevar el Estado. Entonces tenemos que pensar que, ¿por qué tengo que perder el 12,5% por cada venta que hago por Mercado Pago? Simplemente por no pagar el monotributo o no ser responsable inscripto y estar parametrizado como una pequeña empresa. De nuevo, estas cosas las tenemos que pensar, tenemos que analizarlas. Si bien esto no forma parte del sueldo del emprendedor, es plata que se nos va todos los meses por no hacer bien las cosas. Es parte de estos gastos de hormiga que cuando nosotros analizamos la estructura de costos, los tenemos que meter. Che, me está reteniendo Mercado Pago todo el tiempo, lo tengo que registrar, es un gasto para mí, ¿sí? Es parte de la pérdida que voy a tener. Hasta acá llega la charla, les agradecemos mucho por haber estado, a los que lo van a ver luego porque se lo estamos grabando, estamos a disposición. De nuevo, síganos en redes sociales, tenemos nuestra página web, acá pueden ver los servicios que ofrecemos, los cursos también que damos, capacitaciones, ofrecemos también asesorías, no hace falta contratar con nosotros un curso o nada, ofrecemos asesorías pensadas para cada emprendimiento, para que le vaya bien, analizamos sus costos, analizamos estrategias también, no solo de costos, también de planificación, de gastos, de inversiones. Y también síganos en redes sociales, ¿sí? En redes sociales, en Instagram, básicamente, que es todo lo que yo les estoy diciendo acá y más incluso está acá y está mucho más explicado con fotos, con ejemplos, ¿sí? Todo el tiempo estamos educando a través de nuestro Instagram a nosotros mismos primero para tener toda la información al día y a nuestros clientes y amigos, digamos, que tenemos en redes, llevándoles información. Una última cosa que les digo, esto, por ejemplo, tienen deuda con AFIP. Ayer este emprendedor me decía, vengo de pagar 100.000 pesos en AFIP de contado. Yo digo, no, existen planes de financiación donde AFIP te financia. Te dice, vos pagame una cuota de 10.000 pesos de acá a 2 años y yo te saco el libre deuda. Entonces esas cosas hay que aprovecharlas, hay que pensar en las finanzas del emprendimiento, que es justamente la charla que vamos a tener
más adelante en el estudio. La próxima charla es Finanzas para Emprendedores, también están invitados para participar en ella. Es muy importante entender estas cuestiones financieras del emprendimiento que a mí me van a permitir tener un poquitito más de ganancia y un poquitito menos de pérdida, ¿sí? No me voy a hacer millonario, no voy a ganar mucha plata, pero por lo menos no estoy perdiendo frente a esta situación tan difícil que estamos viviendo todos en Argentina. Bueno, muchas gracias por participar. Cualquier duda o consulta nos escriben, síganos en redes, analicen, busquen, miren y no se detengan en el caso de tener un emprendimiento porque es constancia, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno,